Bienvenidos, hermanos, a nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos. Vamos a empezar cantando una canción, la canción número 142, titulada Aferrémonos a nuestra esperanza. Está basada en Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Y esta canción pone nuestra mente y corazón a reflexionar en la maravillosa esperanza que tenemos y en el instrumento que utiliza Jehová, su reino, y Jesús, el rey de este reino, para solucionar los problemas que afligen a la humanidad. Así cantemos con gratitud la canción número 142. Todos los que forman parte de un gobierno se tienen que sujetar a una serie de normas, de leyes. Por supuesto, el gobierno del reino de Dios no es una excepción. Todos los que formamos parte de la organización de Jehová nos tenemos que sujetar y obedecer una serie de instrucciones que recibimos por parte de la organización. Pero en cambio, la excepción que encontramos en la organización de Jehová es que nos da todas las ayudas que necesitamos para hacerlo. Además, nos da la motivación para hacerlo de la mejor manera y las fuerzas para conseguirlo. Esta idea se destacará a lo largo de esta consideración, tanto en la parte tesoros de la Biblia como seamos mejores maestros, donde recibimos siempre instrucciones y consejos para ser cada vez mejores maestros. Pero también en esta reunión destacaremos, pues como cantamos al principio en la canción inicial, el papel de Jesús como Rey del Reino. Meditar en cómo se han cumplido algunas profecías incrementará nuestra gratitud y nuestra fe. Si estamos deseando comenzar esta reunión tan instructiva, lo haremos con la primera parte, Tesoros de la Biblia, con el discurso titulado Tienen que expulsar a todos los habitantes de la tierra. Esta parte la dirigirá nuestro hermano Héctor Mata. Imagínate que descubres una terrible plaga de cucarachas ha invadido tu casa, el lugar donde vives. ¿Qué harías? Pues, ¿te acostumbrarías a vivir rodeado de cucarachas con esta plaga? ¿O la eliminarías? Sin duda que todos escogeríamos la segunda opción, ¿verdad? Eliminaríamos la plaga de inmediato. Es cierto que es una tarea que no será agradable y también es cierto que puede implicar cierto esfuerzo, pero nada comparado con las consecuencias desagradables que podríamos sufrir por vivir rodeados de una plaga de cucarachas en nuestra casa, ¿verdad? Pues, en cierto sentido, a la nación de Israel le sucedió algo parecido. Cuando la nación estaba a punto de entrar en la tierra que Jehová les había prometido, descubrieron que en aquella tierra existía, por así decirlo, una peligrosa plaga que debían eliminar si no querían sufrir graves consecuencias en sentido espiritual. ¿Cuál era aquella plaga peligrosa? Veámoslo juntos, por favor, en Números 33, 52. Números 33, 52.
Tienen que expulsar delante de ustedes a todos los habitantes de la tierra y destruir todas sus figuras de piedra y todas sus estatuas de metal. Y deben demoler todos sus lugares altos sagrados. Sí, Jehová ordenó a la nación de Israel que tenían que expulsar de aquella tierra a las personas que adoraban a otros dioses falsos, y así tenían que evitar mezclarse con aquellas personas. Pero además también tenían que destruir por completo sus ídolos, sus objetos de adoración y los lugares que ellos empleaban para llevar a cabo sus ritos y cultos paganos. Sin duda esa tarea tuvo que imponerles. Por un lado les haría falta valor, pues tenían que enfrentarse a aquellas personas. Y por otro lado, esfuerzo, porque tenían que destruir por completo aquellos lugares de adoración y aquellos ídolos de piedra y de metal. Pues bien, ¿cómo los ayudó Jehová a enfrentarse a aquella situación difícil que tenían por delante? Pues al menos lo hizo de dos formas. Veamos una en el versículo siguiente, en Números 33, 53. Versículo 53. Y ocuparán la tierra y vivirán en ella, porque sin duda les daré la tierra en propiedad. En primer lugar, Jehová los tranquilizó, pues Jehová les aseguró que si le obedecían, Él los iba a bendecir y les iba a dar aquella tierra en propiedad. Sí, si obedecían, tendrían el éxito y la victoria asegurada, incluso antes de comenzar. Y una segunda forma mediante la cual Jehová los ayudó también, la vemos en los versículos 55 y 56. Números 33, 55 y 56. Sin embargo, si no expulsan delante de ustedes a los habitantes de la tierra, los que dejen allí serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Y ellos los acosarán en la tierra en la que van a vivir, y les haré a ustedes lo que había pensado hacerles a ellos. Sí, Jehová les explicó el motivo por el que tendrían que hacer aquello, y también les explicó las graves consecuencias que tendrían que sufrir ellos y sus familias si no obedecían a Jehová. Sufrirían, acabarían perdiendo su relación con Jehová e incluso podrían acabar perdiendo hasta sus propias vidas. Pues en la actualidad, todos nos enfrentamos a una situación parecida a la que se enfrentó la nación de Israel en aquel tiempo. Hoy también tenemos que enfrentarnos a ídolos modernos que tenemos que expulsar de nuestras vidas si no queremos también sufrir graves consecuencias. Y para ello, al igual que la nación de Israel, también tendremos que esforzarnos, ser valientes y confiar en Jehová. Pues bien, ¿cuáles pueden ser algunos de estos ídolos modernos? Pues, por ejemplo, el dinero, los personajes famosos del mundo del deporte o del mundo del espectáculo, los líderes políticos y religiosos de este mundo o incluso el entretenimiento que podamos escoger. Si nos dejáramos llevar por estas cosas, al grado que llegaran a ser lo más importante en nuestras vidas, estaremos permitiendo que estas cosas fueran, por así decirlo, desplazando a Jehová poco a poco del lugar más importante en nuestro corazón para ahora ocuparlo, estas cosas. Veamos en la siguiente imagen un ejemplo de estas amenazas. Aquí vemos a tres jóvenes jugando a un videojuego claramente violento, pero observemos sus caras y sus expresiones. ¿No es cierto que están viviendo la violencia del videojuego? Aparentemente, lo que están haciendo puede parecer inofensivo. Bueno, es un juego de la ficción. Pero, ¿cuál sería la trampa para un cristiano? Pues que sin darse cuenta, estaría permitiendo que esta actitud violenta, contraria a las normas de Jehová, se fuera implantando poco a poco en su corazón y, como decíamos, fuera desplazando sus buenas cualidades cristianas, dañando su conciencia hasta llegar a arruinar su relación con Jehová. Y lo mismo podría suceder en el caso de un cristiano que viera imágenes inmorales o pornografía a través de Internet, la televisión o cualquier otro medio. Ahora bien, ¿cómo podríamos
expulsar o eliminar estas cosas que ponen en peligro nuestra relación con Jehová? Pues veamos cómo en la siguiente imagen. Pues simplemente no permitiendo que entre en nuestra mente cualquier cosa que vaya en contra de las leyes morales de Jehová. Y en ocasiones será pues cerrar una página de internet o apagar un televisor de inmediato, tal como se ve en la imagen. Sí, tal como la nación de Israel necesitó valor y esfuerzo para eliminar aquellos ídolos, también nosotros nos hará falta esforzarnos con valor para obedecer a Jehová y también para eliminar de nuestras vidas estos ídolos modernos que amenazan nuestra fe y nuestra relación personal con Jehová. Pero, al igual que en la nación de Israel, no estamos solos en esta lucha. También contamos con la ayuda de Jehová. Veamos a este respecto lo que Jehová nos promete en Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo tanto, quítense toda suciedad y todo rastro de maldad, y acepten con apacibilidad que la palabra que puede salvarlos eche raíces en ustedes. Sí, tal como hemos leído, si queremos tener éxito en eliminar de nuestras vidas toda maldad, toda cosa sucia que vaya en contra de las normas morales de Jehová, si queremos hacer esto, tenemos que cultivar un profundo amor por Jehová, un profundo amor por sus justas normas que están escritas en su palabra, la Biblia, y desarrollar una estrecha relación personal de amistad con Jehová. Haciendo esto, estaremos logrando que este amor por Jehová y sus normas eche raíces en nuestro corazón y lo llene por completo, no dejando así lugar para que sea ocupado por otras cosas malas. Si así lo hacemos, Jehová nos garantiza que va a bendecir nuestros esfuerzos, que nos dará las fuerzas necesarias para poder luchar contra estas malas inclinaciones que tenemos y también contra cualquier mala influencia que pueda poner en peligro nuestra relación personal con Jehová. Muchísimas gracias, hermano Mata, por destacar el valor práctico de esta parte. Sin duda que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos por obedecer sus instrucciones. Si somos valientes y confiamos en Él, Él nos dará las fuerzas para actuar con decisión. Muchísimas gracias. Durante esta semana hemos leído Números capítulos 32 y versículo 33. Seguro que hemos descubierto perlas que queremos compartir. Este es el momento, en la siguiente sección, en la siguiente parte. Busquemos perlas escondidas y damos lugar ahora a nuestro hermano Marcos Vázquez, quien presentará esta parte. Pues una semana más seguro que hemos disfrutado mucho de encontrar perlas espirituales en la lectura de Números 32 y 33. Vamos a comenzar a analizar la que se nos sugiere en nuestra guía de actividades y que encontramos en Números capítulo 33, versículo 54. Y estáis todos invitados a poder comentar y en este caso leer este texto. Hermana Noemí Cuadros. Tienen que repartir la propiedad de la tierra por sorteo entre sus familias. Deben aumentarles la herencia a los grupos más grandes y deben reducirles la herencia a los grupos más pequeños. Todos tendrán su herencia donde les toque por sorteo. Recibirán su propiedad como herencia según las tribus de sus padres. Muy bien, muchas gracias. Pues la pregunta es, ¿cómo se distribuyó la tierra entre las tribus de Israel? Hermana Mata, Natalia. Pues parece que la distribución de la tierra se hizo en función de dos criterios. Uno de ellos es que se hizo por sorteo, donde se determinó el lugar aproximado de la herencia que correspondería a cada tribu, y el segundo criterio es que la extensión de la herencia o la tierra se ajustaría al tamaño de la tribu. Muy bien. Eso es. Hermano Calvo, Daniel. Y un detalle lo encontramos en Josué 19:9 de cómo fue. En el caso de la tribu de Judá era demasiado grande, no tenían tanta necesidad, y entonces se menciona que se le asignó una parte de esta localización geográfica a la tribu de Simeón. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy buenas respuestas. Pues pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?
Hermana Aurora Pérez. En el 37, 7 al 10, se indica que cuando las tribus de Gad y Rubén le pidieron a Moisés establecerse antes de cruzar el Jordán porque aquellas tierras eran muy buenas, Moisés se enfadó mucho, comparó su petición al informe de los 10 espías y dijo que eso desanimaría al pueblo. Esto me hace pensar que como por naturaleza los humanos tendemos a buscar nuestros propios intereses, al tomar decisiones es muy importante que no pensemos solo en lo que nos beneficia a nosotros, sino también en la repercusión que pueden tener nuestras decisiones en otros. Muy bien, muy buen punto práctico. Hermana Lidia Martín. Números 33:3 explica que justo el día después de la Pascua, los israelitas salieron llenos de confianza. Acababan de presenciar con sus propios ojos cómo Jehová los salvaba de los egipcios. Así que, lo normal es que estuvieran eufóricos. Pero con el tiempo se olvidaron de cómo Jehová los había salvado y dejaron de confiar en él. Esto nos hace pensar en nosotros, en cuando nos dedicamos a Jehová. Seguramente al principio estábamos igual de alegres, estábamos eufóricos también. Pero no queremos que con el paso del tiempo, la rutina, perdamos ese entusiasmo por servir a Jehová que teníamos al principio. Para eso es muy importante dedicar tiempo a meditar en cómo Jehová nos ayuda cada día, a pensar en cosas concretas que hace todos los días por nosotros, y eso hará que nos sintamos agradecidos por todo lo que hace y que nuestro amor y nuestra confianza en él crezca. Muy bien, un punto muy bonito también. Hermana Kerry Sarkar. En 32:15 Moisés habla con los hijos de Gad y de Rubén, diciéndolos que si dejan a Jehová, eso va a tener consecuencias para todo el pueblo. De la misma manera, hoy no queremos olvidar que si cometemos un pecado grave, puede tener un efecto negativo en toda la congregación. Así que meditemos siempre en las consecuencias de nuestras acciones. Muy bien, buen punto. Hermano Eliú Pérez. Antes Aurora comentaba sobre Números 32, 7 al 10, pues en el 16 la tribu de Gad vuelve a la carga, ¿no? Y pide de nuevo lo mismo a Moisés, que les deje establecerse al este del Jordán, pero esta vez la petición es más sensata, más equilibrada, ¿no? Les dice que ellos entrarán, apoyarán a sus hermanos, participarán en la guerra y no volverán hasta que todo el mundo haya recibido su herencia. Y la respuesta fue positiva. Sí, esto me hacía pensar que a veces un no de la organización, cuando hacemos, por ejemplo, una solicitud para ser precursores o para una faceta del servicio de tiempo completo, cuando recibimos un no por respuesta no debemos sentirnos frustrados, sino verlo como una oportunidad para meditar, reflexionar y quizá plantear nuestra petición o nuestra iniciativa de manera más razonable o equilibrada. Muy bien, muy práctico, sin duda. Hermano Juan Manuel Marroquín. Conforme pasó el tiempo, los israelitas cometieron errores como nación. Jehová los perdonó, pero pagaron con el tiempo esos errores, aunque tenían el perdón de Jehová. Como se dice al final del capítulo 33, fueron como astillas para sus ojos, por ejemplo, los pueblos vecinos que no habían expulsado. Algo parecido puede pasar en la actualidad. Quizás cometamos errores, que Jehová nos perdone, pero las consecuencias las podríamos seguir pagando en nuestra vida personal durante años. Por eso hay que tener mucho cuidado antes y pensar antes de cometer un error. Muy bien, qué buen toque de advertencia. Hermana Cristina Jiménez. En el capítulo 33, los versículos 6 y 7 menciona que estando en Ezán, donde comenzaba el desierto, dieron la vuelta. En aquel momento, cuando pasaron por esta situación, seguramente les parecía ilógico esta decisión porque les enfrentó al mar Rojo, ¿no? Pero después, llegados a este punto, justo antes de la tierra prometida, habiendo pasado todo el viaje por el desierto, se dieron cuenta de lo que eso significó, ¿no? Que Jehová se engrandeció en aquel acto. Así que esto también a nosotros nos tiene que mostrar que todas las instrucciones que vienen de parte de Jehová al final tienen una buena consecuencia y entre otras el que se santifique el nombre de Jehová. Muy bien, muy buen punto. Hermana Marta Laurent. Cuando Moisés acepta esta solicitud que las tribus de Rubén y Gad hacen
para tener estas tierras, les da una condición que tienen que cumplir. Y en el versículo 25 se demuestra cómo ellos aceptan esta condición y repiten otra vez todas las instrucciones que Moisés les ha dado. Y esto me ha hecho pensar que, por ejemplo, en las familias, cuando el cabeza de familia toma decisiones o da responsabilidades a los diferentes miembros de la familia, se ha de asegurar de que todos entiendan bien lo que él está diciendo, porque es la única manera que después puede reinar la paz en la familia y tendrán entonces la bendición de Jehová de todas las decisiones que se han tomado. Muy bien, muchas gracias. Hermana Casas, Noemí. En el capítulo 33 se habla de los viajes, ¿no?, que el pueblo de Israel tuvo que hacer, y no tuvo que ser fácil caminar por el desierto, y cuando la nube se paraba seguro que alguno pensaría ¿por cuánto tiempo nos quedaremos aquí?, ¿no? Esto me enseña una gran lección, cómo reacciono yo cuando Jehová me guía, ¿no? ¿Hago rápido los cambios o prefiero quedarme cómoda y seguir haciendo las cosas como siempre? O, por ejemplo, al tomar decisiones, ¿confío en mi criterio o acudo a Jehová? Pues ir de la mano de Jehová me ayudará a estar resguardada cuando azote los problemas en este mundo, aunque es verdad que la vida no sea la más cómoda. Muy bien, muy bonito punto también. Hermano Cuadros, Juan. En la pregunta anterior vimos números 33-54 sobre cómo se distribuyó la tierra, y lo que venía a decir ese versículo eran varios factores que se tomaron en cuenta, y dice ahí en el versículo 54, todos tendrán su herencia donde les toque. Esto me hizo pensar también en lo que se hace cuando se reestructuran congregaciones en una zona. Los ancianos analizan varios factores y al final asignan a los publicadores en función de esos factores, ¿no? Qué bueno es cuando imitamos el modelo de los israelitas en este periodo, en el que aceptaron con humildad y con buena actitud la repartición de la tierra. Hoy día también, cuando se nos asigna una congregación, porque se entiende que nuestra ayuda se precisa ahí también. Muy bien, muy buen punto y muy práctico. Hermano Cerdán, Miguel. A lo largo del capítulo 33 podemos ver que allí donde iban o en cualquier lugar donde acamparan, Jehová estaba siempre a su lado. Ellos muchas veces no siguieron sus instrucciones, se llegaron a alejar de él, sin embargo Jehová nunca los desamparó. Y esto en nuestro caso es muy bueno porque sabemos que como imperfectos nos podemos equivocar, podemos fallarle a Jehová, pero siempre que nos arrepintamos, Jehová nunca nos dejará. Muy bien. Hermano Jorge Luis López. En Números 32:7 vemos cómo Moisés le pregunta a los hijos de Gad y Rubén por qué desaniman al pueblo. ¿Y cuál fue el motivo? Ellos pensaron más en sí mismos que en sus hermanos. Quisieron asegurarse de su posición sin tener en cuenta la de los demás. Y esto me enseña que todo lo que haga o diga tiene consecuencias. Y algo que siempre debo tener en cuenta es la regla de oro que nos enseñó Jesús. Todo lo que quiero que hagan por mí, debo hacer yo primero. Y así contaremos con la bendición de Jehová y sobre todo seremos felices ayudando a nuestros hermanos. Muy bien. Muy bonito. Un último y breve comentario. Hermana Cuadros, Noemí. El capítulo 33 y el versículo 9 habla de 70 palmeras que crecían junto a los 12 manantiales de agua de Elim, y me ha hecho recordar esas palmeras a nuestros queridos hermanos que están en la vejez, que a pesar de su edad avanzada, ellos siguen siendo una fuente inagotable de ánimo para todos ellos, año tras año, así que aunque han envejecido, siguen floreciendo. Muy bien, muy bien. Pues hermanos, muchísimas gracias por vuestra excelente preparación y vuestros comentarios. Sin duda que sí, hemos disfrutado muchísimo de vuestros tan variados y bien meditados comentarios. Muchísimas gracias, queridos hermanos, y muchas gracias, Marcos. Seguimos adelante. Podemos disfrutar ahora de la lectura de la Biblia, de Números, capítulo 32, versículos del 28 al 42, y escuchamos atentamente a nuestro hermano León Sarkar. Así que Moisés le dio un mandato acerca de ellos al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel. Moisés les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén cruzan el Jordán con ustedes, todos los hombres armados para la guerra delante de Jehová, y la tierra es sometida delante de ustedes, entonces les darán la tierra de Galaad en propiedad. Pero si ellos no toman las armas y cruzan con ustedes, se establecerán en medio de ustedes en la tierra de Canaán. Ante esto los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron: haremos lo que Jehová les ha dicho a tus siervos. Nosotros tomaremos las armas y cruzaremos delante de Jehová a la tierra de Canaán.
pero la propiedad que recibiremos como herencia estará a este lado del Jordán. Así que Moisés les dio a ellos, los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, el rey de los amorreos, y el reino de Og, el rey de Basán, es decir, la tierra que pertenece a las ciudades de estos territorios, y las ciudades que están en los territorios de alrededor. Y los hijos de Gad construyeron Dibón, Atarot, Aroer, Atrot-Sofrán, Jazer, Jogbeá, Bet-Nimrá y Bet-Arán, ciudades fortificadas, y construyeron corrales de piedras para los rebaños. Y los hijos de Rubén construyeron Esbón, Elealé, Kirjataim, Nebo y Baal-Meón, ciudades a las que les cambiaron los nombres, y Sibma. Ellos empezaron a ponerlos otros nombres a las ciudades que reconstruyeron. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad, y la capturaron, y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Así que Moisés le dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, y él se puso a vivir en ella. Y Jair, hijo de Manasés, fue y capturó las aldeas de tiendas de ellos, y empezó a llamarles Avot Jair. Y Nova fue y capturó Kenat, con sus pueblos dependientes, y le puso su propio nombre, Nova. Hermano Sarkar, muchísimas gracias por esta tan buena lectura. Hemos disfrutado muchísimo. Era una lectura complicada y si hemos disfrutado tanto, evidentemente es porque había mucha preparación detrás, así te lo agradecemos muchísimo. Hemos disfrutado también del sentimiento y del sentido que tenía cada una de las frases. Y eso ha sido así porque has trabajado de manera muy correcta el punto a trabajar para esta parte, la lección del folleto Maestros número 5, leer con exactitud. Sin duda que esta es una de las lecciones más importantes cuando leemos de la palabra de Dios, porque tal y como lo hagamos, puede que hagamos que nuestros hermanos, el auditorio, se centre en nuestros errores o en el mensaje que leemos. Cuando leemos de la palabra de Dios queremos dignificar el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. Y es exactamente lo que tú has hecho. Te lo agradecemos. Sin duda, algunas de las cosas prácticas que has puesto o que hemos visto es la buena pronunciación, también en esta parte de los nombres, tal vez más complicada, pronunciar exactamente lo que hay en el texto, énfasis acertado en cada una de las frases principales y también respetar los signos de puntuación. Sin duda, cuando entendemos bien el texto, parte clave para cumplir este punto de leer con exactitud, cuando entendemos el sentido somos capaces de transmitirlo y de respetar los signos de puntuación como tú has hecho. Te damos muchísimas gracias por ello. Seguimos adelante. Ahora pasamos a la siguiente sección, Seamos mejores maestros. Y la siguiente sección la llevará a cabo nuestro hermano Daniel Casas, una parte muy interesante con un vídeo titulada Sea más feliz en el ministerio, enseñe con ejemplos y comparaciones. En la ladera de una montaña cerca del mar de Galilea observamos en la imagen al propio Jesucristo hablando acerca de las aves del cielo. Observemos por un momento lo que podemos aprender de esta comparación. Estas aves consumen más alimento en relación a su peso que incluso el ser humano. Y aunque Jehová es verdad que no les pone la comida en el pico, sí es verdad que les da todo lo necesario para que puedan vivir. Además, ha provisto a estas aves con instinto, con habilidades y los materiales necesarios para que éstas puedan construir sus propios nidos y así tengan un lugar digno donde vivir. ¿Lección? Pues ¿no podrá Jehová darnos a cada uno de nosotros lo necesario? ¿No podrá Jehová bendecir los esfuerzos por cultivar nuestros propios campos? ¿No podrá Jehová bendecir los esfuerzos por llevar quizá el dinero necesario a nuestra familia para el sustento del día a día? Es más, ¿no podrá Jehová en una emergencia motivar a otros para que podamos tener lo necesario? Pues aún así, Jesucristo, en esta ilustración que habíamos visto en la imagen anterior, quiso enseñarnos algo más profundo. Algo que encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 26, que da pie a esa imagen que habíamos visto antes. Y en el versículo 26, en la parte final, Jesucristo dijo, ¿y acaso no valen ustedes más que ellas?
sabía el precio a pagar. Estaba muy por encima de las aves. Además era consciente de que iba a entregar su vida por todas las personas, cosa que no hizo con el resto de la creación animal, enseñándonos con esta comparación el intenso amor que Jehová tiene y su propio Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Esto, meditar en estas ilustraciones, sí toca, ¿verdad?, nuestro corazón. Y además nos enseñan cuánto aprecio nosotros debemos de tener ahora por poner en primer lugar el reino y prepararnos en ser mejores maestros para poder hacer llegar este mensaje a otras personas. En este caso, utilizando comparaciones y también ejemplos. Porque si las usamos, vamos a poder llegar a tocar, gracias a Jehová, el corazón de estos estudiantes. Al prepararnos una revisita, al prepararnos un estudio, debemos de centrarnos en las ideas principales y ahora después, un ejemplo pequeño, una comparación sencilla y no lo olvidará jamás. Veamos otro ejemplo de cómo lo puso en práctica Rita con Coral en este caso. Y veamos el vídeo Enseñemos con ejemplos y comparaciones. Vamos allá. Soy un poco maniática. Ya lo veo. La última vez vimos que Dios nos creó para vivir para siempre. La pregunta es, ¿por qué morimos? Totalmente. ¿Totalmente qué? Digo que estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta. Oh, bien. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Espera, ¿por qué no lo leo en voz alta para que las dos podamos oírlo? Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Un momento, ¿está hablando de Adán? Exacto. Pero no tiene sentido. Tú dijiste que Adán era perfecto y que no moriría. Así es. Pero luego él peca y lo pierde todo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Voy a morir porque él fue estúpido? Bueno, yo no lo habría dicho así, pero... Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona que tiene un defecto genético grave tiene hijos, ¿qué pasa? Es fácil que lo hereden. Exacto. Adán pecó, y ese pecado es como un defecto genético que trajo enfermedad, vejez y muerte. Y como todos somos sus hijos... Oh, claro. Ya entiendo. ¿Qué te parece si vemos un video para entenderlo mejor? Qué buen uso, ¿verdad?, de las comparaciones que nos ha mostrado en este ejemplo ahora Rita. Respondamos las siguientes preguntas todos juntos para entender y poder sacarle el máximo provecho a este vídeo. ¿Por qué puede que las personas necesiten ayuda para entender los textos bíblicos? Hermana Cristina Jiménez. Pues porque las personas no conocen la Biblia. Hemos visto un ejemplo, ¿no? Después de leer el versículo pueden preguntarse quién es ese hombre, qué hizo, por qué nos afecta a nosotros. Muy bien, David Jiménez. Y tampoco es fácil captar la idea, la relación de cierta frase con lo que uno quiere destacar. Hay que aprender a entresacar eso de los textos, ¿no? Y eso es algo que hay que ir poco a poco enseñando a las personas. Muy bien, Hermano Pintado, Abel. Y el vídeo, en un modo humorístico, destacó una realidad, ¿no? Que a veces las personas tampoco ni siquiera están acostumbradas a leer de la Biblia ante otros y tampoco en voz alta, ¿no? Por lo tanto, cuán importante es que nosotros que estamos un poquito más acostumbrados podamos ayudarles a captar el punto. Muy bien, muchas gracias por vuestros buenos comentarios. ¿Qué ejemplo puso Rita para explicar Romanos 5:12?
Hermano Sarkar, León. Sí, ella puso un excelente ejemplo, muy simple de entender, de un defecto genético que es pasado de los padres para los hijos. Muy bien, ¿eh? Eso es. Muy entendible, además. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las comparaciones bien pensadas ayudar a las personas? Hermana Logan, Marta. Sí, la idea es que con la comparación la persona ella misma pueda llegar a entender el texto que le hemos puesto sin que sea necesario que se lo volvamos a explicar nosotros otra vez. Muy bien, muy buen punto. Hermano Juan Cuadros. Y hay que pensar, yo diría, no solamente en el ejemplo que vamos a usar, sino también en cómo lo vamos a usar, ¿no? Porque la hermana le hizo una pregunta, se calló, tuvo paciencia, permitió que ella pensara y respondiera, luego dio un par de detallitos y la otra persona dijo, ah, sí, ahora ya. Entonces, al final también, al exponérselo así y dejar que ella pensara, no interrumpirla, también permitió que la comparación tuviera el efecto deseado, es decir, que le llegara al corazón y que lo entendiera. Muy bien, muy buenos comentarios. Última pregunta. ¿Por qué debemos usar los vídeos y otras herramientas de enseñanza de la organización? Hermana Lisaso, Ashley. Pues porque la organización ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo para dar ideas principales que vayan a la idea principal y quitar detalles menos importantes. Así que nosotros sabemos que funcionan porque entienden enseñanzas importantes en un tiempo muy reducido. Muy bien, muchas gracias. Hermano Jorge López. Sí, y la imagen que nos enseña hacia el principio nos destaca una idea clave. Jesús ya enseñó así y la organización es lo que está haciendo, utilizar métodos de enseñanza que lleguen al corazón de las personas. Así que si lo utilizamos podremos llegar con más efectividad al corazón de las personas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pérez Eliú. De hecho, el vídeo que Rita le pone a Coral se nota por la musiquilla del principio, ¿no? Es el de ¿Por qué murió Jesús? Y ese vídeo contiene un ejemplo extraordinario, el del director corrupto, ¿no? Que roba una empresa, la deja endeudada y luego un hombre generoso salda la deuda. Así, muchas de las herramientas que prepara la organización ya contienen ejemplos magníficos, ¿no? Si los usamos, pues tendrán un efecto poderoso en nuestros estudiantes. Doy gracias al auditorio porque todavía tenéis manos levantadas, pero por el tiempo no podemos seguir dándoos comentario. Pero ya una reflexión final sí para esta asignación. Los ejemplos bien pensados llegan al corazón. Usemos estos para prepararnos en la predicación. Nuestros estudiantes van a amar a Jehová de una manera más visual y el efecto va a ser que van a estrechar su relación con Jehová. Además, nuestro ministerio se hará más feliz. Y recordemos, ¿es acaso que no valen más ellos que las aves? ¿No dio Jesús su vida por ellos como la dio por nosotros también? ¿No será una muestra de agradecimiento por Jehová o para Jehová de nuestra parte el que nos esforcemos por ser mejores maestros? Pues utilicemos de manera sencilla las comparaciones y los ejemplos. ¿Cómo nos beneficia estos vídeos de Rita y Coral, cuánto nos gustan y cuánto nos ayuda a ver cómo poner en práctica los consejos que hemos analizado? Muchísimas gracias, hermano Casas, por resaltarlos también y a todos vosotros por vuestros comentarios. Escuchamos ahora con atención a nuestro hermano Abel Pintado. Él se ha preparado el discurso con el título ¿Por qué bendijo Jehová las guerras del antiguo Israel? Tras vagar por 40 años durante el desierto, ahora el pueblo de Israel por fin ya se encuentra a las puertas de la tierra prometida, de Canaán. Justo en ese momento es cuando Jehová les da la siguiente instrucción. Ellos tenían que destruir a aquellas naciones y, como dice Deuteronomio 7:2, ni siquiera tenían que hacer la paz ni tenerles ningún tipo de compasión. Algunas personas, cuando en su lectura personal de la Biblia llegaron a este punto, quizás se preguntaban, ¿cómo puede ser, si Jehová es amor, es un Dios tan amoroso, que permitiera que su pueblo llevara a cabo esta conquista tan cruel y despiadada
a unas naciones que se encontraban quizá en un lugar equivocado, en un momento equivocado. ¿Fue realmente esto así? ¿O quizá tenía motivos Jehová para hacerlo? Veamos la respuesta que nos ofrece la Biblia. Leamos juntos en el Números, en el capítulo 33 y en el versículo 52. Números 33, 52 dice: tienen que expulsar delante de ustedes a todos los habitantes de la tierra y destruir todas sus figuras de piedra y todas sus estatuas de metal, y deben demoler todos sus lugares altos sagrados. ¿Qué había visto Jehová? Había visto sin duda que aquellas naciones practicaban la idolatría, utilizaban esas estatuas de metal, esas estatuas de piedra, aquellos lugares altos, probablemente también para llevar a cabo ritos sexuales paganos hacia sus dioses. Por lo tanto, Jehová se había fijado muy atentamente y había visto aquello. Ahora bien, ¿había visto algo más Jehová? Fijémonos en otro detalle que nos da la Biblia sobre aquellas naciones. Leamos ahora en Jeremías, en el capítulo 7 y en el versículo 31. Jeremías 7, 31, allí dice: han construido los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que yo no había mandado y que ni siquiera me pasó por la mente. Jehová se había fijado también en que aquellas naciones sacrificaban a sus hijos a aquellos ídolos paganos. ¿Podemos imaginarnos cómo se sentía Jehová al ver todo aquello? Pongamos una ilustración. Imaginémonos que el dueño de un terreno decide construir un hospital en ese terreno. Y al cabo de un tiempo, cuando él regresa, se encuentra que allí han construido una fábrica de armas. ¿Cómo se sentirá ese dueño al ver que aquello que se ha construido no solamente no ofrece ayuda a otras personas, sino que se construyen artefactos para matar a otras personas? Sin duda, así se sentía Jehová. Así de mal se sentía él. Normal que Josué, siendo el cabeza de aquella nación, llevara a cabo, por el amor que sentía hacia Jehová, por la justicia de Jehová y también por su santidad, de la destrucción de todas aquellas naciones. Aquella tierra había sido dada al pueblo de Israel. Por lo tanto, aquellas naciones no podían continuar en aquel lugar. Ahora bien, también podemos preguntarnos, y una pregunta muy lógica, ¿eran todas las personas igual? No. Jehová se fijó en aquellas naciones no como grupo, sino individualmente en cada uno de ellos. Por eso la Biblia también nos muestra ejemplos en los que algunas personas que estuvieron dispuestas a cambiar y servir a Jehová, se les perdonó la vida. ¿Qué dos lecciones podemos aprender de esto que hemos visto? En primer lugar, Jehová es paciente, pero Él no permite que la maldad se lleve a cabo por la eternidad, para siempre. Por eso estamos muy convencidos de que Jehová va a eliminar la maldad que hoy en día también vemos cuando traiga la guerra de Armagedón. Y otra segunda lección: Jehová escudriña o mira el corazón de cada persona para ver cómo es. A diferencia de cualquier líder militar que lleva a cabo una batalla que no puede hacerlo, Jehová sí que puede. Jehová sí que se puede fijar en cada una de las personas. Por eso tenemos total confianza que el poder de Jehová puede tanto destruir a personas inicuas o malas, o, por otro lado, proteger a sus siervos cuando Él ha visto su corazón y ha visto que son personas que le sirven. No nos cabe ninguna duda de que cuando Jehová actúa, Jehová ha meditado, Jehová tiene sus motivos y sin duda que Jehová siempre actúa de una manera justa. Muchísimas gracias, Abel, por tu excelente presentación y por destacar y resaltar el valor práctico, respondiendo a la pregunta de la asignación. Y nos ha gustado mucho la ilustración, destacando los motivos que tiene Jehová para actuar como actúa. La lección en la que trabajabas es la lección 13, resaltar el valor práctico. Y se cumple cuando conseguimos dos objetivos. Cuando llega el auditorio a entender cómo le beneficia personalmente y además sabe qué debe hacer con la información.
En este caso nos has enseñado y nos ha fortalecido nuestro amor por Jehová y nuestra confianza en que Él actúa siempre de la mejor manera. Y lo has hecho porque desde el principio de la presentación, cuando has expuesto la pregunta, nos has invitado a pensar para cómo nos beneficiaba a nosotros mismos. Desde el primer minuto hemos pensado, lo que está preguntando Abel ahora me beneficia a mí personalmente. Y conforme has considerado y has respondido a la pregunta, hemos aprendido 2 lecciones prácticas. Es precisamente lo que se espera cuando resaltamos el valor práctico. Muchísimas gracias, Abel, por trabajarlo y ponernos un buen ejemplo en este aspecto. Terminamos así esta sección, Seamos mejores maestros. Una sección que sin duda nos ha motivado para desear predicar y hacerlo como lo hace Jesús, enseñando con ejemplos y con comparaciones. La canción que cantaremos a continuación y que introduce la siguiente sección de nuestra vida cristiana también desde luego nos va a ayudar y nos motiva a desear predicar y hacerlo como nos enseña Jesús. La canción es el número 58, titulada Voy a buscar a los amigos de la paz. Seguro que recordamos con muchísimo cariño la asamblea regional del año pasado, una asamblea regional tan especial. ¿Cuáles son los preparativos para la asamblea regional de este año? Nuestro hermano Juan Manuel Marroquín presentará la siguiente parte y explicará cuáles son los preparativos para la asamblea regional del 2021. Pues como dijo el hermano muy bien, estamos muy emocionados ya, ¿verdad? Qué rápido se pasó el año. Disfrutamos la asamblea del año pasado seguramente y pues sin duda la de este año también. Estamos muy contentos, podremos verla, podremos tomar nota y aprenderemos muchas cosas. Y especialmente porque el tema de esta asamblea nos ayudará en esta época tan difícil. Nos ayudará a ser fuertes, a tener poder
gracias a la fe que Jehová nos da. Y tendremos también ya, o seguramente ya tenemos el calendario para ver la asamblea. Si no lo tenemos, podemos pedírselo a nuestros ancianos y así podremos tener exactamente el día en el cual vamos a ir viendo poco a poco la asamblea. También hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes respecto a esto. Para ayudar a las personas ciegas, a las que tienen también discapacidad visual, se publicará aparte una serie de videos de la asamblea con audiodescripciones en varios idiomas. Si tuvieron oportunidad de verlo o de escucharlo el año pasado, las audiodescripciones lo que son videos en los que se va describiendo lo que va pasando, para que así las personas ciegas o que prácticamente no puedan ver, pues puedan enterarse mejor de lo que se está diciendo en la asamblea. Estos estarán disponibles como una colección separada de videos en jw.org y en JW Library. Podremos buscarlos en biblioteca, videos, audiodescripciones, y en library pues estará en multimedia, ¿verdad? Será muy fácil de encontrar. También, bueno, si uno pone ahí en buscar audiodescripción, pues podrá encontrarlos también fácilmente. Y como queremos también que sea lo más fácil posible, pues nos comentan que se podrán ver por las aplicaciones de Amazon Fire, Apple TV y Roku. O sea, hay formas de verlo, de escucharlo, ¿verdad? Y casi no podemos esperar. Es más, quizás ya tenemos ganas que estuvieran para empezar a ojear un poco. Pero saben que sí podemos ojear y lo vamos a ir viendo en pantalla. Es el programa ya de la asamblea. ¿Qué les parece si vamos repasando juntos algunos de los, bueno, no algunos, todos los días de esta asamblea? Vemos primero en pantalla el programa para el viernes por la mañana. El texto bíblico para ese día, como pueden ver, es Lucas 17:5. Danos más fe. Esto nos servirá mucho, el texto de cada uno de los días, pues nos ayudará a tener presente, a tener bien claro, pues qué es cuál será el tema principal, por supuesto, de cada día. Para el viernes en la mañana, el discurso del presidente de la asamblea nos ayudará a ver algo, porque queremos que la fe nos haga fuertes, como es el tema principal de la asamblea. Pero, ¿cuánto poder tiene la fe en realidad? ¿Por qué queremos tener ese poder de la fe? ¿Por qué queremos que nos haga fuerte? Pero también tener fe ¿en qué? Pues la primera serie de discursos de la asamblea nos ayudará, porque nos dice, tenemos fe en la existencia de Dios, en la palabra de Dios, en las normas morales de Dios y por supuesto en el amor de Dios. Tendremos una lectura bíblica dramatizada, muy motivadora, el caso de Noé, cómo la fe lo motivó a él a obedecer. Y fíjense el punto ese, porque la fe motivó a Noé a hacer algo que parecía imposible, hacer un arca, solo de pensar las dimensiones y lo que tendría que enfrentarse, pues sin duda fue algo imposible. Si nosotros tenemos fe y no dudamos, pues podremos también tener éxito. Ahora, para el viernes por la tarde, pues el tema será algo también muy interesante, porque es, si queremos que la fe nos haga fuertes, pues nosotros tenemos que fortalecerla a ella también. Pero ¿cómo podemos fortalecer algo como la fe? La primera serie de discursos de esta tarde, observar la creación, fortalece la fe. Es algo que hemos tenido ya de varias asambleas, ¿verdad? De cómo partes de la creación, si somos observadores, pueden ayudarnos a tener una fe fuerte. Fíjense ahora, qué interesante, porque será las estrellas, los océanos, los bosques, el viento, el agua, los animales marinos, el cuerpo humano. ¿Cómo puede fortalecer nuestra fe los animales marinos, los bosques? ¿Verdad? Ya tenemos ganas de ver estos discursos. Las obras poderosas de Jehová también, por supuesto, fortalecen nuestra fe, y ese será el discurso, un discurso que tendremos también aquí. La segunda serie de discursos de la tarde nos ayudará a ver otra forma de fortalecer nuestra fe, que es ver ejemplos de personajes bíblicos. Habrá un contraste entre buenos ejemplos y malos ejemplos. Abel, no Caín. Enoc, no Lamec. Noé, no la gente de su tiempo. Moisés y no Faraón. Los discípulos de Jesús, no los fariseos. Y como en cualquier curso uno siempre se evalúa para ver cómo está, pues también la fe la tenemos que evaluar. Sigan examinándose para ver si están firmes en la fe. Será una evaluación, un autoexamen que todos podemos hacer.
Para el sábado, el texto del día será: luchen con todas sus fuerzas por la fe. Pero se toca un punto que quizás es muy personal, pero yo no tengo fe, podría pensar alguien, o mi fe es muy débil. ¿Cómo puedo luchar por algo que no tengo? Un tema muy interesante, pero que también se toca. Los que no tienen fe pueden obtenerla. Ejemplos: los ninivitas, los hermanos carnales de Jesús, personas importantes del mundo, personas que no son religiosas, que no van a ninguna iglesia. Y otro discurso hoy a media mañana, muy interesante: edifique la fe de otros con el libro, disfrute de la vida. Resaltamos esto porque ahora tenemos ya esta herramienta, pues ¿cómo usarla? Pues vamos poco a poco a ir aprendiendo, y en esta asamblea tenemos este discurso específicamente. Serie de discursos en la segunda mitad de la mañana: luchan con éxito por la fe. No solo hay ejemplos bíblicos del pasado, como Abel o Moisés, sino ejemplos presentes. Y quizás algunos de los que nos oyen ahora, o seguramente muchos, tendrán alguna de estas características: que están casados con no creyentes, que solo cuentan con uno de los padres, los solteros. ¿Cómo pueden luchar por la fe? El discurso de bautismo, uno de los aspectos sobresalientes de la asamblea. El título será: los que demuestren tener fe recibirán vida eterna. Todavía se está a tiempo si no se ha bautizado. Demostrar fe para recibir vida eterna, porque sin fe no podemos agradar a Jehová. Hay más ejemplos, por supuesto, de personas que han mostrado fe y que nos pueden fortalecer a nosotros también. Y este día, sábado por la tarde, pues se analizarán otros ejemplos de hermanos que demuestran el poder de la fe y cómo podemos nosotros también experimentarlo en nuestras vidas. Por ejemplo, cómo demuestran fe nuestros hermanos de Asia, África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Oceanía, Sudamérica. Por todo el mundo hay muchos hermanos que demuestran fe. ¿Cómo podemos imitarlos? Nosotros se verá aquí. Y bueno, ya que es cómo imitarlos, no queremos solo que sea teoría y ver cómo los demás se están divirtiendo sirviendo a Jehová. Nosotros también podemos unirnos a esto. Podemos levantar la mano como que fuera para comentar, y Jehová puede utilizarnos. En la serie de discursos de las 2:15, entre con fe por la puerta para trabajar más, se tocará esto. Por ejemplo, aprendiendo un nuevo idioma, mudándonos a donde haya necesidad de ayuda, solicitando ir a la escuela para evangelizadores del reino, colaborando en la obra de construcción de un edificio para servir a Jehová, o quizás apartando algo monetariamente para la obra del reino. Punto especial, uno de los favoritos de muchos. El sábado en la tarde tocará la primera parte de la representación dramática. En este caso, la historia de Daniel, un hombre de fe. Y en esto se enfocará esta representación, en la fe de Daniel. Primera parte. Y quizás les llama la atención lo impactante, lo directo que es el último discurso de la tarde. Luchen con todas sus fuerzas por la fe. Luchen con todas sus fuerzas por la fe. ¿Verdad que es algo que tenemos ganas de escuchar? ¿Por qué debemos luchar con todas nuestras fuerzas por la fe? Pasamos al domingo y llama mucho la atención, quizás a ustedes les llame la atención también, que esta sesión pone en primera fila a las mujeres de fe. Esto es muy animador también para las hermanas, porque quizás algunas podrían sentir que no pueden hacer tanto, pero no es así. Jamás pensemos ninguno de nosotros, seamos grandes o pequeños en nuestra situación en la vida. Nosotros podemos ser fieles. Y aquí se ven ejemplos de mujeres, incluso algunas tal vez no sabemos los nombres, como aquella niña israelita prisionera, la mujer fenicia, que no sabemos quiénes son. Pero veremos ejemplos de estas, como estas mujeres y otras más conocidas como la Madre de Jesús, Marta, Sara, Rahab, pues demostraron fe. Y también, por supuesto, ejemplos de la actualidad. Otro aspecto destacado e histórico de nuestras asambleas es el discurso público. Y el domingo tendremos el discurso público. Tengan fe en las buenas noticias. Un aspecto histórico que no queremos perdernos. Por último, aunque el domingo por la tarde es la sesión más breve de la asamblea, pero sin duda será inolvidable. Primero tenemos la segunda parte de la película, de la representación dramática, Daniel, un hombre de fe. Y luego también el último discurso, que siempre guarda alguna sorpresa y cosas que queremos llevarnos a nuestra casa,
podemos ser poderosos gracias a la fe. Y así cierra el círculo. Y luego al final todos tenemos una asignación, que es la nueva canción. La nueva canción. Ya la hemos descargado. Pues la nueva canción, si ya han tenido oportunidad de verla, escucharla, cantarla, tararearla, y porque hay que practicarla, es Si tienes fe. La letra y la música, ya hace unos días, están en nuestro sitio, en jw.org. El cuerpo gobernante nos pide que todos en la congregación la practiquemos antes de verla en la asamblea. No esperar hasta la asamblea, sino ya tenerla lista. Es un repaso, ¿verdad? Y aunque más o menos hemos ido despacio, pero hay tantas cosas, tantos detalles que queremos saber que se desvelarán cuando ya estemos ahí. Tomaremos buenas notas y estaremos muy pendientes. Hay otros detalles de la asamblea de todos los años de los cuales podemos recordar. Por ejemplo, no se enviarán invitaciones a las congregaciones impresas, ni tarjetas de identificación, ni tampoco programas impresos. No se invitarán, pero se pueden descargar. Y por favor, descarguen el programa para que así puedan darle una mirada antes de cada sesión y así estar uno preparado y saber de qué se tratará cada día. Si desea llevar una identificación mientras ve la asamblea, pues es libre de hacerlo. Puede pedirle a los ancianos que le pasen una copia e imprimirla, ¿verdad?, para tenerla. Los ancianos lo ayudarán con esto. Después de ver cada sesión, pues sería bonito repasarla. Hable con los ancianos para ver cuál será la mejor manera, si han pensado, para repasarla con otros hermanos y repasar los puntos de la asamblea que más le han gustado. Y hay otro aspecto de todas las asambleas que esperamos con ilusión, que es la campaña. Y claro, habrá una campaña para invitar a la asamblea. ¿Cuándo empieza? Pues tomamos nota. El 19 de junio. El 19 de junio comienza la campaña para invitar al mayor número de personas posibles del territorio para que se beneficien. Por supuesto, no olvidemos invitar a familiares no testigos. Se buscará también a los inactivos, por ejemplo, estudiantes de la Biblia, revisitas, otros conocidos. Podemos imprimir la invitación, si queremos, ¿verdad?, para enviársela a alguien. También podemos utilizar la función compartir, ¿verdad? Podemos pedirle ayuda a alguien en la congregación que nos ayude, si no hemos utilizado nunca esta función, cómo compartir, cómo enviar el enlace para la invitación. Hablemos también, los ancianos nos irán ayudando a ver cómo se va a predicar mejor, de la mejor manera, el territorio de la congregación. No todos los métodos quizás son convenientes para hacerlo, pero los ancianos nos ayudarán a ver cuál será la mejor forma de cubrir el territorio de nuestra congregación. ¿Cuándo termina la campaña? ¿Recuerdan cuándo empieza? El 19 de junio. ¿Cuándo termina? Pues termina ya cuando, no termina el día que empieza la asamblea, porque como saben toma varias semanas. Si no terminará, pues ya cuando se vaya a ver la sesión del domingo por la tarde. En conclusión, estamos muy ilusionados. Qué rápido ha pasado el tiempo ya, pero estamos muy contentos de poder ver de nuevo la asamblea. La asamblea de este año nos ayudará a ganar fortaleza, a ganar poder. Jehová quiere que seamos fuertes. Él ha profetizado de que estos tiempos serían difíciles. Entonces Él lo sabe muy bien y nos da todas las herramientas para que podamos salir adelante y vencer al mundo como lo hizo Jesucristo. Confiemos en Jehová, aprovechemos todas las cosas que Él nos da para ser fuertes, para ser poderosos. Y si somos parte de su organización unida, pues podremos superar estos tiempos difíciles. Muchísimas gracias, hermano Marroquín. Sin duda has avivado nuestro deseo por ver todo el programa, escuchar todos los discursos y ver también los videos y todo lo que está preparado para nosotros. Sin duda, el tema de la asamblea, poderosos gracias a la fe, como has destacado, es un tema que nos motiva y que sin duda llega en el momento adecuado. Concluimos ahora nuestra reunión con la última parte, el estudio bíblico de la congregación, que está a cargo de nuestro hermano Daniel Calvo, y él analizará el capítulo 8, los párrafos del 23 al 27, y el hermano Juan Cuadros, le da los párrafos. Pues vamos a continuar con el estudio bíblico de la congregación. Y sin duda vamos a disfrutar mucho con este estudio, pues
tiene que ver con 3 de las profecías que tuvo Ezequiel acerca del Mesías, de nuestro Rey, y nos encanta desde luego poder aprender de esto que tanto nos beneficia y tanto benefició en el pasado. Ya hemos visto estas semanas 2 de las 3 profecías. Estamos en el capítulo número 8 del libro Adoración Pura, con el título Pondré sobre ellas a un solo pastor. Y eso es lo que Jehová ha estado haciendo. Pues vamos a ver la última de las 3 profecías y vamos a prestar buena atención tanto a la lectura como a los comentarios, pues desde luego nos va a servir mucho en este estudio. Pues vamos a comenzar leyendo los párrafos, el párrafo 23, el tema o el subtítulo que consideraremos es David mi siervo será su jefe para siempre. ¿Cómo se identifica esto con el Mesías? Es la última de las 3 profecías. Pues vamos a verlo y leeremos el párrafo 23 con nuestro hermano Juan Cuadros, que le dará lectura. Adelante. Jehová quiere que sus adoradores le sirvan juntos y unidos. En una profecía sobre la restauración de Israel, dio su sola imagen de 2 palos que en su mano se convirtieron en uno solo. Así prometió que reuniría a su pueblo, representantes del reino de Judá, de 2 tribus, y del reino de Israel, de 10 tribus, y lo convertiría en una sola nación. Uno de los cumplimientos de esta profecía sucedió en el año 537 antes de nuestra era, cuando Dios restauró o volvió a unir a la nación de Israel en la tierra prometida. Pero la unidad que se produjo entonces fue tan solo un pequeño adelanto de una unidad que será mucho más impresionante y duradera. Tras prometer que uniría a Israel, Jehová le dio a Ezequiel una profecía sobre cómo el futuro rey uniría a los verdaderos adoradores con unos vínculos tan fuertes que permanecerían para siempre. Pues muchas gracias, hermano Juan, por la lectura de este párrafo. La pregunta dice, ¿qué prometió Jehová sobre la reunificación de la nación de Israel y cómo cumplió su promesa? Hermana Jiménez, Cristina. Pues una vez más usa una imagen para mostrar que serían una sola nación, porque ese era su deseo, eso era lo que él quería. Entonces toma 2 palos, uno representaría el reino de Judá y otro el reino de Israel, pero en la mano del profeta se convierten en uno solo. Muchas gracias. Hermano Vázquez, Marcos. Y aunque en el capítulo 12 ya se explicará un poquito más acerca del cumplimiento de esta profecía, ya podemos ver un adelanto que menciona el párrafo de cómo en el 537 esto empezó a cumplirse, cuando de nuevo tanto este reino de Judá de 2 tribus y el reino de Israel se unificaron de nuevo y pudieron comenzar a adorar a Jehová de la forma como él desea. Muchas gracias también por hacer mención del capítulo. Hermana Casas, Noemí. Y esta profecía habla especialmente de la unidad, ¿no? Porque no habla de un palo que primero se parta en 2 y luego se vuelve a unir, sino más bien habla de 2 palos que se unen y se convierten en uno solo. Por eso la profecía no se centra en cómo se dividió Israel en 2 reinos, sino cómo estos 2 reinos llegaron a ser uno solo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Cuadros, Noemí. Así que vamos a ver cuál es el verdadero deseo de Jehová, y es justamente ese, ¿no? Que sus adoradores le sirvan todos juntos y unidos. Y este solamente es un pequeño adelanto de lo que en un futuro va a ser un cumplimiento de manera impresionante. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a continuar viendo cómo se cumple. Párrafo 24. ¿Qué dice la profecía? Jehová se vuelve a referir al Mesías prometido como mi siervo David, un solo pastor y jefe. Pero ahora también lo llama rey. ¿Cómo será el gobierno de ese rey? Será un gobierno permanente. En esta profecía se usan las expresiones para siempre y eterno que dan a entender que las bendiciones de ese reinado nunca se acabarán. Su gobierno se distinguirá por la unidad. Bajo la autoridad de su único rey, los súbditos leales acatarán las mismas decisiones judiciales y todos juntos vivirán en la tierra. Este gobierno hará posible que sus súbditos se sientan más cerca de Jehová Dios, quien hará un pacto de paz con estos súbditos. Él será su Dios y ellos serán su pueblo, y su santuario estará en medio de ellos para siempre. Muchas gracias. Pues antes de hacer la pregunta, podemos leer Ezequiel 37, 24
al 28 y tal vez alguien del auditorio pudiera darle lectura. Hermano López, Jorge, por favor. Ezequiel 37, 24 al 28. Mi siervo David será su rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán según mis decisiones judiciales y obedecerán con cuidado mis estatutos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo, a Jacob, donde vivieron los antepasados de ustedes. Vivirán en ella para siempre, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y David mi siervo será su jefe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Los estableceré, haré que sean muchos, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tienda estará con ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones tendrán que saber que yo, Jehová, santifico a Israel. Muchas gracias, hermano López. Pues hacemos la pregunta: ¿qué términos descriptivos usa Jehová para referirse al rey mesiánico y cómo será el gobierno de ese rey? Hermana Logan, Marta. Utiliza los términos mi siervo David, un solo pastor y jefe, y ahora aquí también habla de rey. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cerdán, Miguel. Y una de las cualidades que tendrá este reino es que será un gobierno permanente. A diferencia de los gobiernos que vemos actualmente, que cada pocos años van cambiando, este será totalmente diferente, ya que durará para siempre, y quienes estemos bajo ese gobierno tendremos bendiciones que serán eternas. Muchas gracias también por este detalle. Hermana Jiménez, Cristina. El versículo 22 del capítulo 37 de Ezequiel destaca una vez más la idea de la unidad y dice de este rey que era un solo rey que los gobernará a todos ellos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Marroquín, Juan Manuel. Y hará algo también que ningún gobierno puede prometer y por supuesto cumplir, que es que los súbditos estén más cerca de Jehová. Y eso es en realidad lo más importante para el ser humano, tener una buena amistad con Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Vázquez, Marcos. Y algo que permitirá que eso sea así es lo que vemos también como el gobierno se distinguirá por la unidad. Actualmente el mundo entero está lleno de divisiones en las que cada uno piensa de una forma, pero el gobierno de Jesús, como vemos aquí, ¿no? Las personas acatarán las mismas decisiones judiciales, todos juntos vivirán en la tierra, así que eso permitirá, como decía Juan Manuel, pues que todos íbamos a Jehová unidos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pérez, Eliú. Comentaba el hermano Cerdán sobre la permanencia de este gobierno, ¿no? Y que en estos versículos que hemos leído las palabras para siempre y eterno aparecen bastantes veces. Es muy interesante lo que dice la nota, ¿no? Sobre esta obra de consulta, que dice que este término hebreo, que se traduce así, no solo transmite la idea de cantidad, de muchos años, ¿no? Sino también de calidad. O sea, dura para siempre porque es de una calidad insuperable, es inmutable, es irrevocable, es permanente, ¿no? Así que eso también nos da mucha confianza. Desde luego que sí, ¿eh? Desde luego que sí. Pues ahora vamos a seguir viendo cómo se cumplirá, cómo va a ser el párrafo 25. ¿Cómo se cumplió la profecía? En 1919, los cristianos ungidos fieles fueron reunidos bajo la autoridad de su único pastor, el rey mesiánico, Jesucristo. Más adelante, una gran muchedumbre de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas se unió a sus hermanos ungidos. Todos juntos han formado un solo rebaño bajo la dirección de un solo pastor. Sin importar si su esperanza es celestial o terrenal, todos obedecen las decisiones judiciales y los estatutos de Jehová. Por eso viven en un paraíso espiritual y forman una familia mundial unida. Jehová los ha bendecido con paz, y su santuario, que representa la adoración pura, está en medio de ellos. Jehová es su Dios y ellos están orgullosos de poder adorarlo hoy y para siempre. Muchas gracias. ¿Cómo se ha cumplido la profecía sobre el rey mesiánico? ¿Cómo se ha cumplido ya? Hermano Jiménez. Pues en 1919, cuando los cristianos ungidos se reunieron bajo la autoridad de este único pastor, el Rey Jesucristo,
y también más adelante la gran muchedumbre que se ha unido a este grupo, y los dos juntos son un solo rebaño. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sarkar. Y me gustó mucho el punto en el párrafo donde dice que, sin importar si su esperanza es celestial o terrenal, todos obedecen las decisiones judiciales y los estatutos de Jehová. Entonces hizo eso posible porque somos un rebaño. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pintado, Abel. Por eso hoy mismo, ¿no?, podemos observar esa unión que existe entre estos dos grupos, como estamos disfrutando de un paraíso espiritual. Todos recibimos la misma información, todos tenemos las mismas reuniones, y esto sin duda lo que hace es que formemos parte de una familia mundial unida. Muy bien, muchas gracias. Hermano López, Jorge. Sí, también se destacaba el punto de que sentirse cerca de Jehová, ¿no? Y es como nos sentimos. No hay semana que no nos sintamos más cerca de Jehová, como ha mencionado el hermano Pintado, por las reuniones o como se avecina la asamblea. Así que nos sentimos cada vez más cerca de Jehová. Muy bien. Hermana Cuadros, Noemí. Sí, justo nos recuerda la imagen que veíamos la semana pasada, ¿no?, de esas ovejas que seguían a ese pastor, esas ovejas que se les veía contentas. Así nos sentimos todos, ¿no?, como siguiendo a un pastor y que nos conduce a los mejores pastos, y sabemos que no podemos estar en mejores manos, y así es. Muy bien, muchas gracias. Hermano Marroquín. Podría haber muchas cosas que nos dividieran como al mundo. La edad, la raza, el origen, la nacionalidad, la cultura, nivel social, etc. Pero aunque somos de diferentes pueblos y tengamos diferentes antecedentes, pero hay algo que nos une, como dice acá, Jehová es su Dios. Ellos están orgullosos de poder adorarlo hoy y para siempre. Jehová los ha bendecido con paz, y todo esto debe superar a cualquier diferencia que hay entre nosotros. La bendición de Jehová de paz y el estar orgullosos de servirlo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Casas. Sí, y sin poder gobernar por completo, este rey mesiánico ya está cumpliendo con los otros 3 requisitos que luego cumplirá por completo en este gobierno, ¿no? Porque ya desde 1919 se ve que ha sentado las bases de manera permanente hasta un futuro, y lo que le quede todavía por poder cumplir. Pero es verdad que sí también se distingue por la unidad en este pueblo que está formando, y sobre todo está haciendo que todos estemos bien dirigidos para poder adorar a Jehová. Eso es, muchísimas gracias. Pues ahora vamos a ver algún detalle más que ahora podemos hacer nosotros relacionado con esta profecía, el párrafo 26. ¿Qué nos enseña esta profecía? Disfrutamos del privilegio de ser parte de una familia mundial unida que le da a Jehová adoración pura. Pero ese privilegio conlleva un compromiso, promover la unidad. Por lo tanto, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para mantener el mismo conjunto de creencias y el mismo patrón de conducta. Para lograrlo, nos alimentamos con ganas de los mismos manjares espirituales, seguimos las mismas normas bíblicas de comportamiento y participamos en la misma tarea vital de predicar el reino y hacer discípulos. Pero, en realidad, el secreto para mantenernos unidos es el amor. Al cultivar y mostrar amor en todas sus facetas, como la empatía, la compasión y el perdón, promovemos la unidad. La Biblia dice que el amor es un lazo de unión perfecto. Muchas gracias de nuevo. La pregunta al párrafo 26. ¿Qué puede hacer usted para promover la unidad del paraíso espiritual? Y tal vez podamos hacer referencia a alguna de las imágenes que tenemos. Hermana Lisaso, Ashley. Pues como sabemos que es un privilegio, queremos aportar nuestro granito de arena para que, como dice 1 Corintios 1:10, estemos completamente unidos en la misma mente y forma de pensar. Esto no significa que seamos autómatas sin pensamiento solamente de uno solo, sino que tenemos una armonía entre nosotros en sentido doctrinal y moral. Muy bien, desde luego que sí. Hermano Mata, Héctor. Y una forma es, por ejemplo, cuando como el párrafo dice, nos alimentamos de los mismos manjares espirituales. No buscamos alimento espiritual fuera del cauce que Jehová usa, que es el cuerpo gobernante y su organización. Muchas gracias. Hermana Jiménez, Cristina.
Sí, también el párrafo destaca la idea de que es importante qué hacemos. Bueno, predicamos, estudiamos, tenemos las mismas normas morales, pero lo más importante es cómo lo hacemos, que el amor sea el motor de lo que nos hace actuar de esa manera. Es verdad. Hermano Jiménez, David. Por eso queremos mantener esta característica del pueblo de Jehová, hacer nuestra parte, porque cuando uno se va a otros países o está con otros hermanos de otras culturas, se da cuenta del milagro que ha logrado Jehová, pero del cual también nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad y a la vez nos permite disfrutar día a día de esta bendición. Es verdad, ¿eh? Hermana Lidia. Y como se ha mencionado, por eso es tan importante que cultivemos el amor, porque eso va a hacer que podamos desarrollar otras cualidades que van de la mano. Como vemos en Colosenses 3, habla de la compasión, la bondad, la humildad, todas esas cualidades que principalmente se cultivan gracias al amor, va a hacer que podamos estar todavía más unidos. Desde luego que sí, ¿eh? Muchas gracias por mencionar el texto también. Hermano Sarkar. Y podemos ver este texto en acción en la imagen. Aquí en 1 Corintios dice aquí que el amor es paciente y bondadoso. Y podemos ver cómo el hermano está mostrando esas cualidades buenas, ¿no?, con esta hermanita mayor. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pérez, Eliú. Y en Colosenses 3, a partir del versículo 13, se nos indica una manera práctica, ¿no?, de promover la unidad, y es cuando existe una razón válida para quejarnos de otro, porque alguien quizá nos ha hecho daño, nos ha ofendido, pues el cristiano que comprende el valor de la adoración pura en ese tiempo del fin, lo que hace es lo que dice el versículo 13, ¿no?, perdonar con generosidad, porque comprende que esa unidad no es el resultado de la casualidad, es la consecuencia de personas amorosas y humildes que en este tipo de situaciones están dispuestas a sacrificarse y perdonar a sus hermanos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Marroquín. Entonces hay cosas grandes y pequeñas, algunas no dependen mucho de nosotros. Por ejemplo, las doctrinas bíblicas, pues nosotros las aprendimos, no las creamos nosotros. O por ejemplo, la predicación del reino es algo que se hace mundialmente y sí seguirá haciendo. Pero las cosas pequeñas, las que sí podemos hacer todos, también son imprescindibles para la unidad. El amor, la empatía, la compasión, el perdón, que son cosas en las que sí cada uno de nosotros tenemos que ver. Igual que en un país las leyes existen, pero los ciudadanos al obedecerlas, es por supuesto que funciona la cosa, si no solo sería, como se dice, papel mojado. Muy bien, muchas gracias, desde luego que sí. Pues vemos algunas cosas que se han cumplido y otras que no. Tenemos el recuadro 8b, si queréis hacer referencia, entendiendo un poquito esta profecía que habla del Mesías, del reino mesiánico que tuvo Ezequiel, pues tal vez podéis hacer alguna mención del significado, ¿no?, de lo que se ha cumplido, cuándo y lo que queda por cumplirse. Tal vez a alguien le gustaría poder comentar alguna idea del recuadro 8b, que pertenece al capítulo. Hermano Jiménez, David. Esa primera profecía de Ezequiel 21, 25 a 27, que hacía alusión a Jesús en el futuro, el que tiene el derecho legal, ¿no? Cuando el 607, antes de la era común, el último de los reyes en Judá ya desapareció como tal, fue quitado Sedequías, tuvieron que transcurrir mucho tiempo, como sabemos, el tiempo conocido como el tiempo señalado de las naciones, hasta que finalmente Jesús pudo tomar el poder en 1914 como rey y tener ese derecho legal de asumir la función. Muy bien, gracias. Y como hemos estado viendo un poquito más, hermano Pérez, Eliú. Sí, los colores nos ayudan mucho, ¿no?, en esta línea o en esta gráfica, ¿no?, y es muy interesante que en la línea del tiempo, a partir de 1914, pues ya empiezan los dos colores, ¿no?, el marrón y, si no lo interpreto mal, el verde, ¿no?, que nos recuerda esas dos cosas, los puntos 2 y 3, ¿no?, que tenemos a Jesús que nos alimenta y que es nuestro pastor, y para eso usa el esclavo fiel y prudente, nombrado en el 1919, y además que tenemos a ese solo rey que nos gobierna y que lo hará para siempre, pues vemos que esos dos colores, esas dos líneas, se extienden más allá del Armagedón. Muy bien,
Muchas gracias también por incluir los detalles de los colores que nos ayudan. Pues vamos a ver cómo todo esto que hemos estado aprendiendo y que se va a cumplir y que se está cumpliendo, qué sensación y qué efecto nos produce a nosotros en el párrafo 27. Las profecías sobre el Mesías registradas en el libro bíblico de Ezequiel nos llenan de gratitud. Cuando las leemos y meditamos en ellas, aprendemos que nuestro querido Rey, Jesucristo, se merece toda nuestra confianza, que tiene el derecho legal de gobernar, que nos pastorea con ternura y que nos mantendrá unidos para siempre. Es un gran honor que nos gobierne el Rey mesiánico. Tengamos presente que estas profecías sobre el Mesías tienen que ver con la restauración, un tema que se trata ampliamente en el libro de Ezequiel. Y precisamente es Jesús a quien Jehová utiliza para reunir a su pueblo y restaurar a la adoración pura en medio de ellos. En los próximos capítulos analizaremos el emocionante tema de la restauración y cómo se desarrolla en el libro de Ezequiel. Pues muchísimas gracias, hermano Juan, por tu muy buena lectura. Hemos disfrutado mucho. Hacemos la pregunta a este último párrafo, tiene dos preguntas. La parte A, ¿qué sentimientos despiertan en usted estas profecías mesiánicas? Es una pregunta de carácter personal. Hermana Casas, Noemí. Pues nos llena de gratitud, de cariño y confianza, ¿no? Por el amor que Jehová y Jesús nos han demostrado. Y esto, pues, a mí personalmente me impulsa a obedecer y a seguir siendo fiel. Muchas gracias por compartirlo. Hermano López, Jorge. Sí, somos unos privilegiados de ser gobernados por Jesucristo, porque vemos el contraste de las otras personas. Están gobernadas por Satanás y vemos que no hay unidad, hay odio, hay rencor, y nosotros en cambio tenemos esa unión entre nosotros. Y vemos cómo Jesús, cuando pasamos por problemas, Él personalmente se ocupa de cada uno de nosotros y utiliza a quienes ha nombrado para curarnos las heridas que pasamos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cuadros, Juan. Y a nosotros a veces nos puede abrumar el entorno, los problemas, incluso lo comparamos con lo que sienten otras personas, ¿no? Cuando depositan su confianza en gobernantes, como al cabo del tiempo, cuando ven que no cumplen sus promesas, salen a protestar, se sienten mal, indignados. Pero en nuestro caso Jesús se merece toda nuestra confianza, es el mejor Rey, tiene toda la situación bajo control y simplemente es cuestión de tiempo que veamos una culminación preciosa de todas las promesas que Jehová ha hecho. Muchas gracias, muchas gracias. Desde luego que nos da mucha confianza, ¿no? Nos da confianza, sentimos un gran honor, como decía el párrafo. Pues vamos a ver con qué idea nos hemos quedado de todo el capítulo. Son tres ideas principales que se mencionan en el recuadro, la adoración pura y usted. Así que podemos hacer la pregunta y podemos hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos estado viendo estas semanas. La primera pregunta dice, ¿qué lección aprendió usted del enigma de las águilas grandes? Está basado en Ezequiel 17, 3 al 10. Y podéis comentar, hermano Vázquez, Marcos. En el párrafo 7 aprendimos dos, pero yo particularmente me gustó, me llegó más una de ellas, ¿no? Particularmente la segunda, donde habla acerca de fijarnos bien en quién ponemos nuestra confianza. Sedequías, en vez de cumplir con el pacto que había hecho con Nabucodonosor, decidió buscar esa confianza en Egipto y por eso le trajo problemas. Por eso, como mencionaba el párrafo, haciendo mención de Salmo 146.3, no pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Esto sin duda, cuando nos planteamos el futuro, siempre recordamos que es en Jehová en quien debemos confiar y no en el hombre. Eso es. Muchas gracias, Muchas gracias. ¿Algún detalle más que os gustaría poder comentar? Hermano Marroquín, Juan Manuel. Que lo que Jehová dice se cumple, aunque tenga que pasar mucho tiempo. Él lo profetizó, Él lo cumpliría. Por supuesto, para el ser humano a veces las cosas no pasan a la velocidad que quisiera, pero Jehová sabe que es lo mejor y lo hace justo en el momento que debe hacerlo. Muy bien, muchas gracias por mencionar también este detalle. Pues hacemos la siguiente pregunta, la número 2. Después de leer las profecías de Ezequiel sobre el Mesías, ¿siente que ha aumentado su confianza en el Rey Jesucristo? ¿Por qué? Hermana Sarkar. Pues hemos visto que Jesús no solo tiene el derecho legal de gobernar, pero también Él nos ama y preocupa por cada uno de nosotros. Entonces sí, nos da mucha confianza en Jesús como Rey.
Muy bien, desde luego que sí, muchas gracias. Hermano Jiménez, David. Me gustó mucho esta idea central de este capítulo de que Jesús se convertiría en ese pastor, ese gran pastor. Y sabemos que Jesús era así en el tiempo que estuvo en la tierra, pero es que los efectos de su gobernar, desde el año que hemos comentado, percibimos con claridad que Él sigue cumpliendo ese aspecto tan importante. Y eso lo vivimos muy de cerca, su cuidado, su cariño que percibimos en este tiempo particular. Muy bien, muchas gracias por mencionar este detalle también. Pues hacemos la última pregunta. ¿Qué puede hacer usted para promover la paz y la unidad del paraíso espiritual? ¿Qué podemos hacer? Hermano Pintado, Abel. Pues hoy hablamos un poquito, ¿no?, acerca de cuál debe ser o qué cualidad debe estar motivada en todas nuestras acciones, ¿no? El amor. Si vemos cualquier acción, cualquier pensamiento que tengamos acerca de nuestros hermanos, siempre en base al amor, ¿qué ocurrirá? Que seremos más compasivos, seremos más generosos, estaremos dispuestos también a tener una empatía hacia ellos y a ponernos en su lugar. Y como vimos en el párrafo 26, ¿no?, sin duda veremos cumplido, ¿no?, en nuestra congregación y en el pueblo a nivel mundial la descripción que se hace acerca del amor en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Muy bien, muchas gracias. Hermana Lidia. Y si pensamos en dos objetos que están unidos es porque van a la par, hacen exactamente lo mismo, van en la misma dirección. Del mismo modo nosotros también queremos esforzarnos por mantener la misma forma de pensar y actuar y seguir siempre la misma dirección de la organización. Muchas gracias. Hermano Pérez, Eliu. Y me gustó mucho el detalle del párrafo 26 que nos recordaba que algo vital para mantener la unidad, por lo menos ahora, en este tiempo del fin, antes del Armagedón, es participar en la misma tarea vital de predicar el reino. Esa actividad nos iguala a todos y nos ayuda a estar centrado en lo más importante y dejar a un lado otras cosas, como quizás las tendencias imperfectas de cada uno, que en realidad tienen muy poca relevancia. Muy bien, muchas gracias también por recordar esta idea principal. Pues desde luego este capítulo nos ha recordado, ¿no?, las 3 profecías del rey mesiánico y nos llena de confianza porque hemos visto cómo se han estado cumpliendo y lo que queda por cumplirse es impresionante. Nos encanta ver el rey que tenemos, nos da confianza, nos ayuda a sentirnos honrados por sentirnos como verdaderos súbditos de este reino. Así, apoyémoslo de todo corazón, hagamos todo lo posible, lo que esté en nuestra mano por apoyar a este reino y disfrutaremos de bendiciones no solo ahora, sino por toda la eternidad. Muchas gracias a todos por vuestros buenos comentarios. Muchísimas gracias a ti también, hermano Calvo, por destacar las ideas principales también y a todos por vuestras buenas presentaciones y vuestros excelentes comentarios. Hemos disfrutado muchísimo de esta reunión. ¿Recordáis qué espera Jehová para aquellos o de aquellos que forman parte de su pueblo y desean permanecer en él? Sin duda que debemos de actuar con decisión. En ocasiones esto requerirá mucho esfuerzo para abandonar o dejar a un lado cosas que podrían debilitar nuestra relación con Jehová. Vimos el ejemplo de la violencia, 2 imágenes muy gráficas que nos llamaron la atención. La violencia y cómo en cualquier forma, videojuegos o por medio de películas, y la inmoralidad sexual. Y vimos al hermano actuando con decisión. ¿Será fácil? Pues probablemente no. Exige esfuerzo de nuestra parte, pero la reunión de hoy nos ha enseñado una cosa muy importante. Jehová nos da lo que necesitamos para poder actuar con valor. Nos motiva y además nos da las fuerzas para actuar y obrar en armonía con su voluntad. También se nos ha abierto el apetito para la Asamblea Regional de este año. Estamos deseando poder escuchar todo el programa Poderosos gracias a la fe. ¿Cuánto nos motiva en una época tan especial, tan singular como la que estamos viviendo y en la que tal vez no todos sentimos contar con todas las energías necesarias? Seguro que esta asamblea, Poderosos gracias a la fe, nos ayudará de manera muy especial. Y sin duda, la parte final de esta reunión ha destacado el papel singular, tan especial, del Rey, del reino de Dios. Desde luego que analizar el cumplimiento de las profecías, conocer en profundidad a nuestro Rey, nos hace valorar el trabajo que está haciendo, el singular privilegio que tenemos de formar parte de un pueblo unido como en el que estamos. Sin duda que anhelamos el momento en el que todos podamos vivir plenamente bajo el gobierno del reino de Dios, un gobierno basado en el amor. ¿Y qué podemos esperar de la semana que viene?
La reunión de la semana que viene se basará en los capítulos del 34 al 36 del libro de Números. ¿Qué podemos aprender de las ciudades de refugio? Algo que se analizará en estos capítulos. Sin duda, recordar el deseo de Jehová por ganar a aquellas personas que han pecado y se arrepienten será de mucho consuelo para nosotros. Es posible que a veces esto signifique sacrificios, pero seguro que analizar esta información fortalecerá nuestra resolución por siempre acudir a Jehová por su ayuda. Con esto concluimos nuestra reunión. Podemos hacerlo entonando una canción, la canción 107, titulada Dios nos enseñó a amar, y después nuestro hermano Cerdán concluirá con oración. Así os invitamos a cantar juntos la canción 107 basada en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 19, Dios nos enseñó a amar.